Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. El aire estaba cargado del olor acre del hierro. Los cuerpos yacían esparcidos sobre la hierba, con agujeros perforados en la carne, nauseabundos y sangrientos. Los tendones de huesos dispersos, fragmentados por el impacto de la lesión, se redujeron a pedazos frágiles parecidos a arena, chamuscados en negro por el poder de un sello explosivo. Tsuki palideció al verlo, pero su entrenamiento en la academia hacía tiempo que la había preparado mentalmente. Aún así, rápidamente miró hacia un lado. No era una visión que quisiera grabar en su memoria en el corto plazo. La muerte de los enemigos frente a ella fue demasiado trágica. Muchos de ellos tenían sus manos en distintos sellos en preparación para liberar su jutsu, pero ninguno de ellos se había acercado lo suficiente como para usarlos de manera efectiva. Respiró hondo y, cuando lo dejó escapar, se recompuso. No tenía sentido tener miedo cuando el líder de la operación todavía estaba de pie con la espalda recta y los ojos sin parpadear. Para muchos, era la primera vez que mataban y ella no fue la excepción. Tenía ganas de vomitar, las náuseas persistentes que la asaltaban la dejaban mareada. Para Shirou, que era un civil, solo podía imaginar lo que estaba pasando por su mente en este momento. Él no había tenido entrenamiento shinobi, y ella lo sabía como una persona que había estado con él desde pequeños como amigos. Estaba completamente desconcertada desde el ataque a Usu. Porque Shirou, que era solo un civil, exudaba un aura de autoridad y prestigio similar a de los veteranos de guerra más experimentados. Ella no tuvo respuesta y sus dedos se curvaron gradualmente hasta convertirse en puños cerrados. ¿De qué servía todo su entrenamiento si el que más deseaba proteger y estar junto a él era de repente mucho más capaz que ella? De todos los que habían sido colocados en las casas seguras del clan, solo Shirou había podido irse por su propia voluntad. Ese hecho sirvió para encender su determinación de hacerse más fuerte. Miró el arma que tenía en las manos, y sus ojos recorrieron los sellos de refuerzo grabados en el metal. Aunque el mosquete ya era bastante letal, estaba pensando en cómo mejorarlo aún más. Era la única forma que se le ocurría de poder ayudar a Shirou con lo débiles que eran sus capacidades actuales. En comparación, sentía que su nivel actual era el de un estudiante de la academia, mientras que Shirou ya era un Jonin. Con mejoras en el mosquete, al menos podría competir con Shinobi en un nivel más alto que ella. Con un movimiento hábil, colocó una bola de hierro del tamaño de una canica en la punta de su mosquete y lo recargó. El sonido resonó junto con el de otros que imitaron sus movimientos. Cerca de ella estaban Reimu y Teimu, quienes parecían como si todavía no pudieran creer que la masacre que tenían ante ellos fue obra de ellos mismos. Se quedaron mirando los mosquetes en sus manos con asombro, pero solo mirar a Reimu puso a Tsuki de mal humor. Para empezar, Reimu en realidad no era alguien mal parecido. Si uno le quitaba la suciedad que actualmente tenía en la cara y le alisaba el cabello rebelde, entonces definitivamente era una belleza en crecimiento. Su cara era pequeña, pero estrecha, enmarcada por su cabello corto que bailaba libremente cuando se lo metía detrás de las orejas. Por supuesto, a Tsuki no le habrían importado esas cosas si no fuera por el hecho de que Reimu parecía no tener ningún concepto de límites personales o tacto. Cuando tenía algo en mente, dejaba saber su opinión sin pensarlo dos veces. Si terminó encariñándose con alguien, también era bastante susceptible. Incluso ahora, Reimu había pasado un brazo alrededor de los hombros de Shirou para discutir las mejoras que se podrían hacer con el mosquete. Todos los presentes eran Uzumaki competentes en Fuinjutsu, y todos tenían sus propias ideas para mejorar los sellos inscritos en el mosquete. Tsuki no fue diferente, pero estaba lejos de ser lo suficientemente audaz como para tocar a Shirou tan groseramente y debatir con él sobre el concepto de focas. El hecho de que Reimu pudiera hacerlo sin consecuencias causó que la indignación creciera dentro de ella. La expresión de Tsuki se oscureció y el único que se dio cuenta fue Teimu, quien retrocedió poco a poco, sin querer tener nada que ver con la situación, pero quedó atrapado en el medio.
Estaba parado justo detrás de Reimu y justo frente a Tsuki. El sudor comenzó a acumularse profusamente debajo de sus cejas, sintiéndose ofendido cuando los ojos de Tsuki le apuntaban con dagas. Apretó los dientes. Comenzaré la limpieza, habló apresuradamente, corriendo hacia los cuerpos de los shinobi muertos y guardándolos en pergaminos de almacenamiento. No podían simplemente dejar los cuerpos donde estaban en caso de que aparecieran otras patrullas y sospecharan. De repente salieron disparados de su posición. Tsuki y Reimu miraron aturdidos mientras Teimu se iba seguido por todos los demás, excepto Shirou, quien finalmente notó que algo andaba mal. Se giró hacia Reimu, quien estaba mostrando el mosquete en una mano y sosteniéndolo con la otra, antes de girarse hacia Tsuki, cuyos ojos se habían vuelto huecos y sus labios se habían adelgazado. Sus instintos le gritaban peligro, por lo que rápidamente se distanció de los dos e inventó una excusa para irse. Al quedar solas, las chicas parecieron ver algo desagradable en los ojos de las demás y comenzaron a mirarse fijamente, con los labios curvados en una mueca de desprecio. Sintiendo como si acabara de esquivar un desastre, Shirou observó cómo Teimu y los demás despejaban el campo de batalla antes de evaluar una vez más la situación del área a su alrededor. Hideki había aceptado enviarlo a una misión relativamente segura designada con el rango C, ya que se especulaba que los exploradores cerca de Usu tenían un nivel bastante bajo. El hecho de que ningún shinobi hubiera podido reaccionar cuando se disparó el mosquete equivalía a su sorpresa y menores capacidades. Alguien con la aptitud de Hideki habría podido reaccionar lo suficientemente rápido como para esquivar los perdigones metálicos que lanzaban los mosquetes, y esto sería lo mismo para la mayoría de los Jonin que podrían lanzar un kunai aproximadamente a la misma velocidad que una bala. Sin embargo, la diferencia era el hecho de que incluso los civiles menos capacitados podían desatar un ataque que podría amenazar a los shinobi si no tenían cuidado. Este fue el quid de la revolución, que armas como el mosquete podían llevar a la guerra. Comparando cuántos años y recursos se necesitaron para elevar un shinobi de nivel Jonin a la velocidad de fabricación de un mosquete, este último fue mucho más eficiente. A corto plazo, los mosquetes no jugarían un papel tan importante en las batallas entre élites, pero a largo plazo, solo sería cuestión de tiempo antes de que las otras aldeas ocultas comenzaran a darse cuenta. Frunció el ceño mientras pensaba, antes de que la tensión abandonara su cuerpo. Incluso si las otras aldeas ocultas desarrollaran interés, su objetivo era que Usu fuera lo suficientemente fuerte como para defenderse de los peligros externos para entonces. No permitiría que su hogar y su familia fueran asesinados y, por lo tanto, haría todo lo que estuviera en su poder para evitarlo. Si eso significaba matar a otros con malas intenciones, que así sea. No era la primera vez que tenía que elegir entre el mal mayor bajo el concepto de matar a uno para salvar a muchos. En su vida pasada, hacía mucho que se había vuelto insensible hasta el punto de que podría haber aceptado una oferta de Alaya si de repente no se hubiera visto transportado a otro mundo. Dejando a un lado las experiencias pasadas, este no era el momento de quedarse de brazos cruzados. Cuanto más se acostumbraran a los mosquetes Reimu y los demás, más prácticos serían en una batalla. Con un simple gesto, le indicó a Teimu y a los demás que ocultaran su presencia mientras él iba a traer más enemigos. Él contuvo el aliento. El movimiento siguió con las contracciones de sus músculos. Canalizando la energía a través de su cuerpo, se fue con el uso de un parpadeo corporal. La aldea oculta en el remolino estaba separada por una gran entrada de agua que recorría toda la isla de Ususio. En el lejano oeste estaba el país de las olas, y al este estaba la tierra del agua, hogar de Kirigakure. El diseño topográfico consistía principalmente en pantanos bajos y extensiones ocasionales de árboles robustos que se dice que son obra del primero Kage de Konoha. Con ese fin, le resultó sencillo detectar cualquier signo de movimiento enemigo. Había practicado tiro con arco desde joven y era un maestro en el arma. Sus ojos podían detectar detalles detallados a varios cientos de kilómetros de distancia cuando eran reforzados por su magia. Llegó al punto en que podría confundirse que tenía algún tipo de línea de sangre ocular y, de hecho, sospechaba de este punto. Como mago, siempre tuvo una comprensión clara de su cuerpo.
No solo ahora poseía una nueva energía llamada chakra, sino que también había distintos caminos dentro de él que poseían puertas para regular el flujo de chakra. No se atrevió a abrir esas puertas por el simple hecho de que sabía que su chakra se desbordaría en exceso, matándose así, pero lo que sí hizo fue rastrear internamente sus caminos. Su sistema de chakras estaba profundamente entrelazado con su cuerpo físico, que era ligeramente diferente de sus circuitos mágicos, pero, curiosamente, ocurrieron ciertos bloqueos dentro de sus ojos. El chakra convergía continuamente en un charco que se hinchaba sobre sus iris, pero no hacía nada más, como si simplemente permaneciera inactivo. El fenómeno lo intrigó, y solo cuando leyó el concepto de líneas de sangre ocular en el estudio de su padre se le ocurrió una especulación. Quizás tenía uno de esos linajes oculares. Sin embargo, no importa desde qué ángulo lo considerara, no se sabía que ningún Uzumaki poseyera tal línea de sangre ocular, por lo que dejó el tema a un lado. Incluso si tuviera un linaje ocular, no serviría de nada en este momento si todavía estaba inactivo. Estaba encaramado en lo alto de un gran cedro, el chakra bajo sus pies estabilizaba su posición erguida, a pesar de ser azotado por fuertes vientos. Entrecerró la mirada y miró a varios kilómetros de distancia para detectar otro grupo de enemigos acercándose desde el horizonte. 1, 2, 10, 20, 30, 100, 500. Su expresión decayó a medida que más enemigos veía. Cuando las aldeas husmeaban a los exploradores para espiar a sus enemigos, unas pocas docenas era generalmente la regla general, pero el gran número en ese momento era excesivo. Peor aún, por los chalecos antibalas que llevaban, la mayoría eran shinobi de nivel chunin y superiores, muchos incluso eran jonin. Sus labios se curvaron hacia abajo formando un ceño fruncido. Retiro. Era la única opción que le quedaba a él, que lideraba a Tsuki y los demás. A pesar del poder del mosquete, a nivel individual, Tsuki y los demás no eran rival para ni siquiera un solo jonin en este punto, y mucho menos para un ejército de ellos. Se giró para irse, pero pronto hizo una mueca. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que no era solo en el horizonte norte desde donde se podía detectar a los enemigos. Venían de todas partes. Cuando consideró de dónde podría venir una fuerza tan grande de shinobi, la única explicación vino de los mismos poderes que habían intentado sitiar a Usu varios días antes. Parecía como si no se hubieran rendido, y eso era malo. El problema: estaban completamente rodeados de enemigos. Lo que había resultado ser una misión sencilla, se había vuelto mucho más mortífera. La situación no era buena, pero afortunadamente estaba seguro de que no estaban al tanto de la presencia de Tsuki y los demás en el área. Habían matado a la unidad anterior de shinobi demasiado rápido como para enviar alguna advertencia. Necesitaba advertir a Tsuki y al resto. No quedaba nada más por hacer. Con un pensamiento, se fue en la misma dirección por la que había venido, llegando justo a tiempo para ver a todos en sus posiciones, escondidos entre la hierba alta. Teimu estaba mirando a Shirou de forma extraña. No importa lo mucho que Teimu mirara, no se veían enemigos. Al notar la confusión de Teimu, Shirou no perdió ni un momento más. «Nos estamos retirando», habló solemnemente, con expresión dura. El tono de su voz no dejaba lugar a la contradicción, lo que instantáneamente obligó a Reimu a cerrar la boca mientras Shirou la miraba directamente. Ella hizo una mueca, pateando la tierra bajo sus pies antes de darse la vuelta y chasquear la lengua. En lo que a ella respectaba, no había necesidad de retirarse. El éxito del ataque anterior había infundido un sentimiento letal de expectativa y orgullo en todos los presentes. No pudieron determinar el peligro en el que ya se encontraban. Sin otra palabra, Shirou simplemente señaló a lo lejos. Debido a su ubicación ligeramente elevada, les era posible ver a lo lejos sin ser vistos. Junto con el camuflaje que llevaban, eran prácticamente invisibles a simple vista. Refunfuñando para sí misma, Reimu miró en la dirección especificada y se detuvo. Entrecerró los ojos y arrugó la cara mientras intentaba darle sentido a lo que parecía ser un ejército de hormigas que se movía lentamente hacia ellos. La expresión de Reimu fue reflejada por todos. A diferencia de Shirou, Reimu y los demás no tenían una visión tan aguda, pero cuanto más miraban, más se daban cuenta.
Lo que estaban viendo no eran hormigas, eran enemigos que vestían la misma vestimenta que los exploradores que acababan de derrotar momentos antes. Reimu tragó audiblemente, bajando la cabeza en sumisión a las palabras de Shirou. La retirada era la única opción posible y, sin embargo, no importaba dónde miraran, no había ningún lugar al que pudieran volver corriendo con Usu. Sintiendo que el pánico se abría paso lentamente en la atmósfera, la voz de Shirou atravesó el silencio. Hagan sus preparativos. Cuando vean la oportunidad, regresen corriendo a la aldea e informen a mi padre y a mi abuelo de la situación, dijo, descruzándose de brazos y dando un paso adelante. Ninguno alzó la voz en refutación hasta que llegaron a un entendimiento cuando Shirou no dio señales de retirarse con ellos. Estaba de pie con la espalda recta, los brazos a los costados y la mirada impasible. Era evidente que no se incluía a sí mismo en la fuga. Ese hecho hizo que Tsuki se congelara, el pánico en su rostro se hizo más pronunciado a medida que la palidez de su piel palidecía considerablemente. No, su voz salió en un susurro obstinado. No estoy de acuerdo con esto. Ella sacudió la cabeza, sus músculos se tensaron mientras caminaba directamente hacia Shirou y agarraba el cuello de su camisa. Si nos vamos juntos, insistió tajantemente. Sus manos temblaban, Shirou podía sentirlo, pero no podía hacer nada para aliviar las preocupaciones de Tsuki. No podía mirarla a los ojos, no cuando parecía que estaba al borde de las lágrimas. Los demás alrededor no hicieron ruido mientras sellaban sus mosquetes en pergaminos y permanecían esperando. Era evidente que no se oponían a la decisión de Shirou. La vista enfureció a Tsuki. Bastardos. Ella estaba furiosa, su cabeza se volvió bruscamente hacia Reimu y Teimu, cuya culpa los obligó a apartar la mirada. No era como si Reimu y Teimu no quisieran ayudar, pero la mentalidad de los del distrito de especialidades era diferente a la de los de Usu. Muchos eran cobardes que temían por sus vidas y no tuvieron el coraje de graduarse con éxito de la Academia Shinobi de Usu. Incluso si Reimu y Teimu intentaran convencer al resto, no les serviría de nada y Shirou podría ver el conflicto en sus ojos. Tanto Reimu como Teimu eran del distrito de especialidades, pero tenían su orgullo como Uzumaki. Shirou no quería que Tsuki se lo pusiera difícil, así que se interpuso entre Tsuki y los demás. La acción provocó una oleada de emociones encontradas entre aquellos en el distrito de especialidades, pero la reacción de Tsuki fue aún más pronunciada. No podía aceptar la situación tal como era. Al abrir la boca, estuvo a segundos de seguir discutiendo, pero vaciló cuando la mirada de Shirou se posó en ella. El señor Hideki, y tu padre y tu madre nunca estarán de acuerdo con esto. Ella todavía se vio obligada a salir. Shiro estaba en silencio. Tsuki era demasiado terca, no podía cambiar de opinión y, por lo tanto, solo le quedaba una cosa que podía hacer. Se quitó la máscara de Ambu y se aseguró de tener la atención de Tsuki. Por orden de Shirou Uzumaki, el próximo heredero de la aldea en el remolino, ninguno de ustedes debe seguirme, dijo con severidad. Tsuki era un shinobi de su familia. No había manera de que pudiera rechazar una orden tan directa del aparente heredero. Naturalmente, Tsuki se dio cuenta de esto y lo miró fijamente con incredulidad. Rápidamente se volvió para dirigirse a todos. Espera una oportunidad y retírate, dijo secamente. Se fue al momento siguiente. Estaba claro lo que iba a hacer solo. Si estaban completamente rodeados, entonces lo único que quedaba por hacer era darles la oportunidad de huir. Un shinobi frunció el ceño. Él fue uno de los muchos a quienes los líderes de sus aldeas les dieron la misión de iniciar un conflicto con Usu sin ninguna razón específica. Toda la misión era extraña, pero como shinobi, seguirían sus órdenes. Se confirmó que el ataque anterior contra Usu había destruido la barrera protectora alrededor de la aldea. Contrariamente a lo esperado, Usu no cayó. En cambio, la vanguardia principal que inició el ataque fue completamente diezmada por algún tipo de arma capaz de matar a cientos de personas con un solo uso. La idea en sí era difícil de creer, pero no era algo que pudieran tomar a la ligera. El arma fue de un solo uso, o podría usarse consecutivamente. No importa cómo uno lo pensara, los shinobi restantes encargados de eliminar a Usu no tuvieron más remedio que buscar una respuesta que todos habían reunido. Si tal arma se producía en masa, entonces había que verificar su inteligencia.
En un par de horas, regresarían para atacar a Usu una vez más, ya sea para destruirlo o buscar respuestas. Desafortunadamente, los planes actuales estaban a punto de cambiar. El shinobi en cuestión miró fijamente el agujero que de repente apareció en medio de su pecho antes de que su atención se dirigiera a una espada retorcida firmemente alojada en una roca. ¿Qué carajo? La sangre gorgoteó de la boca del shinobi antes de que cayera muerto en el suelo acompañado por otros 5. E inmediatamente se produjo una conmoción con muchos chunin de menor rango gritando órdenes. Los honins, sin embargo, miraban todos en una dirección. Desde lo alto de un árbol distante, había un solo individuo empuñando un arco negro más alto que él. Cabello rojo, ojos de color bronce, un remolino rojo. Todo fue suficiente para que el Jonin identificara al atacante. Un shinobi de Usu Shiogakure. Sin pensarlo más, cargaron hacia adelante. Para empezar, no podían permitir que Usu supiera de un segundo ataque planeado incluso antes de que comenzara. Con lo increíblemente competentes que eran los Uzumaki con respecto al Fuinjutsu, entonces se podrían preparar todo tipo de sellos. Al ver al shinobi enemigo cargando en su dirección, Shirou miró una vez hacia donde estaban ubicados Tsuki y los demás y se resolvió. Más grande. Tuvo que hacer una apertura más grande. Con su ataque inicial, solo había atraído a un puñado de personas hacia él. El espacio creado no fue suficiente para que Reimu y los demás escaparan. Mientras contemplaba lo que debía ser, miró confundido al shinobi enemigo. A pesar de lo que creían otros en Usu, no podía entender por qué las otras aldeas harían un intento tan obvio de destruir a Usu. Sus disfraces carecían de brillo y, llegados a este punto, algunos ni siquiera se molestaron. Todos ellos eran shinobi, lo que significa que deberían haber tenido cierto grado de comprensión sobre el espionaje, pero su exhibición estuvo lejos de ser profesional. No importa cómo lo pensara, si las aldeas ocultas que tenían como objetivo a Usu quisieran evitar que las sospechas cayeran sobre ellos, habrían utilizado un medio más encubierto en lugar de un asalto frontal. Era casi como si alguien quisiera la guerra. La idea le hizo reflexionar, pero no tuvo más tiempo para considerar nada. Cuanto más se acercara el shinobi a él, mayor sería la probabilidad de que notaran a Tsuki y los demás. Ya no había otra opción, no los dejaría morir. Para tal medio, tenía que desviar la atención del enemigo, alejándolo lo suficiente como para que nadie tuviera tiempo de notarlo. El arco en sus manos fue descartado con un gesto, el shinobi enemigo miró confundido mientras se desvanecía en motas de luz brillante. Después de años de paz y prosperidad, la espada que había estado envainada fue nuevamente desenvainada. El poder lo atravesó, una mezcla de chakrayot que provocó que se formaran ondas en el aire. Desapareció, apareciendo en el centro de donde varios cientos de shinobi lo miraban tontamente. Utilice las palabras que llamen su atención, conviértalo en alguien en quien valga la pena invertir toda la animosidad. Rastreo, adelante sus circuitos mágicos se encendieron, el calor fluyó a través de su cuerpo como el fuego de una forja. La creación de todas las cosas. El poder del sabio de los 6 caminos para hacer realidad a partir de la nada. Una voz resonó por todas partes, un par de manos aplaudiendo y soltándose. Bambutsu Soso. Silencio. Un silencio que parecía capturarlo todo. Un presagio de muerte, un espectáculo inimaginable. Rastreo, una magia para crear lo que se imaginó dentro de su mente. Dar forma al pensamiento. Y así, que los cielos se llenen de acero. Se avecinaban sombras que oscurecían la luz de los cielos. Espadas, lanzas, sables, todos aparecieron a la vez, con borlas colgando al viento adornadas con lujosas sedas. Cada uno irradiaba un poder que estaba más allá del entendimiento común. Una espada de llamas furiosas, una espada de agua que fluye, la pura variedad eclipsaba cualquier cosa imaginable, pero aún así no era suficiente. Cada vez más enemigos shinobi miraban en su dirección, pero hasta donde podían saber, él solo había invocado sus armas desde un pergamino de almacenamiento. Él les demostraría que estaban equivocados. Con la mano izquierda agarrada a la derecha, sus venas comenzaron a hincharse antes de que apareciera el pomo de una espada imponente. No tenía por qué ser un noble fantasma. Lo que necesitaba era algo que fuera visible y que no pudiera ignorarse. Algo con un costo correspondientemente bajo en sus reservas, de modo que aún pudiera luchar contra los cientos de shinobi que lo rodeaban después. Una espada.
Necesitaba una espada. Una falsificación cuyo tamaño eclipsaba a todos. Si no podía pensar en una espada adecuada en la parte superior de su cabeza, entonces crearía una. Su rostro comenzó a sonrojarse, patrones parecidos a circuitos se arrastraban por su cuerpo mientras gritaba, atrayendo la mayor atención posible. Acero para destrozar montañas, acero para aplastar una nación. Motas de luz brillantes convergieron sobre su palma extendida en forma de un remolino furioso. A partir del éter, se formó una empuñadura, que encontró apoyo en la existencia y se manifestó junto con los fuertes vendavales del viento. El gran tamaño por sí solo estaba afectando a la naturaleza. Cuando el chakra se infundió dentro de su rastreo, su cuerpo comenzó a reaccionar inconscientemente. Senju, Uchiha, Uzumaki, los tres clanes con vínculos más estrechos con el sabio de los 6 caminos descendientes. Dentro de su cuerpo corría la sangre del sabio. Un aura distinta pero imperceptible exudaba de él en ondas que se extendían hacia afuera, propagadas por una reacción con su hechicería. Solo aquellos más familiarizados con el aura responderían, y en todas las naciones elementales, 9 bestias de chakra simultáneamente abrieron los ojos en estado de shock. Sin darse cuenta de las ramificaciones de sus acciones, continuó su rastreo. Apareció un eje seguido de uno más lleno y una punta que atravesó las nubes. Una espada de la aldea escondida en el remolino. Lo bajó, el gran tamaño de la cosa ya no podía ser ignorado cuando se generó un tifón a partir de su asalto. Fue un verdadero torbellino de viento que excavó un trozo entero de la tierra. En la lejana aldea de Usu, el suelo comenzó a temblar y estremecerse, los cristales se rompieron en las calles mientras Reinu y los demás no podían creer lo que estaban viendo. La expresión del enemigo Shinobi se volvió extremadamente sombría. El Konin más informado se había sorprendido desde el momento en que Shirou pronunció el nombre de su técnica. Era el poder del fundador del ninjutsu, el sabio de los 6 caminos, y la habilidad estaba en manos de Uzumaki. Cuando miraron a Shirou, fue con una solemne intención asesina. No se podía permitir que tal poder se pudriera por más tiempo. En el caso de Shirou, exhaló un suspiro de alivio. Si tenían sus propios malentendidos, entonces déjenlos en paz. En el camino de los shinobi, la verdad siempre estuvo escondida dentro de mentiras. Con un solo pensamiento, la espada que había blandido se desvaneció para revelar la devastación total que había causado debajo. Los cuerpos fueron aplastados hasta convertirlos en pasta, mientras que otros que fueron menos afortunados murieron por el traumatismo contundente de las rocas fragmentadas y la grava. De los varios cientos de shinobi, su único ataque había aniquilado a más de 500. Ahora que toda la atención estaba puesta en él, miró por última vez hacia donde estaban ubicados Reinu y los demás y tomó una decisión. Correr. Era hora de alejar al enemigo shinobi, pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo se puso rígido, incapaz de dar un paso más. Justo en el rabillo de su visión, vio algo. Era lo que parecía ser un humano blanco pálido cuyos rasgos faciales solo eran discernibles desde un lado. Sin embargo, eso no era exactamente lo importante, era el ojo rojo que vio mirándolo directamente. Existían puntos negros dentro del iris que se asemejaban al movimiento de un molinete giratorio cuando comenzaban a girar. Lo miró a partes iguales con curiosidad y fastidio. Una parte de él le advirtió instantáneamente que estuviera en guardia, pero desde el momento en que hizo contacto visual con el ojo, ya era demasiado tarde. Entonces, era un Uzumaki, resonó una voz en su cabeza. Una variable innecesaria, pero tal vez podría ser útil. No importa, solo el tiempo lo dirá. Antes de que siquiera entendiera lo que estaba pasando, su visión comenzó a oscurecerse. Conociendo la gran cantidad de enemigos que lo rodean en este momento, moriría si se desmayara. El ojo claramente intentaba matarlo. Sus sentidos se estaban embotando y sentía como si lentamente estuviera cayendo en una ilusión. Sin dudarlo, una daga dentada se manifestó en sus manos y se apuñaló a sí mismo. Rule Breaker, la daga que rompe todos los hechizos, que encarna la divinidad de Medea, la bruja de la traición. Casi tan pronto como la daga se clavó en su carne, recuperó el sentido. El ojo parecía visiblemente sorprendido, el diseño del molinete cambió a la forma de un shuriken de viento de sombra. Tsukuyomi. La voz resonó en su mente una vez más, pero no pasó nada. El ojo se entrecerró, pero ya no tuvo tiempo de inspeccionarlo.
El hombre cuyo cuerpo era completamente blanco hizo un túnel en el suelo y desapareció, junto con el ojo. Desafortunadamente, en el lapso de tiempo que Shirou había tomado para rastrear a Rulebreaker, los Jonins enemigos ya habían comenzado a atacar. Evidentemente su cuerpo había permanecido inmóvil en su estado inicial de desorientación y cuando se evaluó, su semblante se ensombreció. Kunai fue apuñalado en sus brazos y una espada le apuñaló directamente el estómago. Si no fuera por la alta constitución de Uzumaki, hacía mucho que estaría muerto. La sangre comenzó a gorgotear por su boca, goteando de sus labios. No podía entender lo que había sucedido o por qué de repente fue atacado por el ojo, de todos modos no importaba en este momento. Lo que tenía que hacer no había cambiado. Sabía que Tsuki y los demás podían verlo desde donde se escondían. Estaban tan cerca que si alguno de los shinobi optaba por inspeccionar el área, sería descubierto sin lugar a dudas. No importaba lo que le pasara, no permitiría que otros murieran por su descuido. Con su ropa rasgada en varios lugares, sus heridas parecían absolutamente graves para cualquiera que lo viera. Su misma imagen se grabó en las mentes de Reimu y los demás del distrito de especialidades. Para muchos de ellos, era la primera vez que veían y sentían a alguien luchando con tanta determinación por ellos. Al observar su propio comportamiento, la amargura era casi insoportable. Ninguno de ellos podía mirar a Tsuki a los ojos. Ella fue probablemente quien se llevó la peor situación. Su rostro estaba actualmente pálido y no tenía idea de cómo iba a informar algo adecuadamente. Su cuerpo temblaba, pero no pronunció una sola palabra, esperando obstinadamente la oportunidad que le daría Shirou. Tsuki sabía que no podía cambiar la opinión de Shirou y, por lo tanto, la única forma de ayudarlo era regresar a la aldea lo más rápido posible y gritar pidiendo ayuda. Mientras tanto, Shirou no perdió ni un segundo más y, con su cuerpo tenso, se obligó a correr. En ese momento ni siquiera sabía hacia dónde corría. La tierra se convirtió en agua y el agua volvió a la tierra. Con chakra cuidadosamente controlado bajo sus pies, no importaba si cruzaba tierra o líquido, la sensación era la misma que correr sobre terreno plano. Sin embargo, lo que no logró entender fue lo rápido que era. No solo estaba usando chakra, sino que bajo heridas tan graves, inconscientemente estaba usando magia de refuerzo para reforzar las capacidades de su cuerpo. No mucho después de que comenzó a correr, el enemigo shinobi lo persiguió sin pausa, dándole tiempo a Reimu y los demás para correr de regreso a Uzu. Nadie habló en el silencio, todos sus rostros enrojecidos mientras corrían locamente en un intento por conseguir ayuda de Shirou lo antes posible. No importa cómo lo vieran Tsuki y los demás, Shirou se agotaría en poco tiempo. Necesitaba ayuda antes de eso. Mierda, maldijo Reimu, apretando los dientes y obligándose a moverse más rápido. Teimu y los demás se apresuraron a seguirlo, pero ninguno de ellos pudo alcanzar el ritmo al que corría Tsuki. Mientras tanto, Shirou, que sin saberlo había perdido a sus sobrecargos en algún lugar cerca de las fronteras de la Tierra del Agua, finalmente no pudo esforzarse más. Sus heridas continuaron sangrando profusamente y no pensaba lo suficientemente bien como para rastrear una copia de Avalon para curarse a sí mismo. Además, el uso de Avalon sería limitado sin saber de todos modos. Ya no sabía dónde estaba. De hecho, a su cuerpo no le importaba. Necesitaba descansar. Seguramente había ido demasiado lejos. Se desmayó, arrastrado por las corrientes de un río sin nombre. En las tierras distantes, a varios kilómetros de la aldea oculta en el remolino, existía otra aldea oculta en lo profundo del país del agua. Kirigakure, el pueblo escondido en la niebla. Era un pueblo al borde de la guerra civil, y la animosidad mostrada hacia aquellos con linajes llegó a un punto de inflexión. Los conflictos estallaban en las calles, y los shinobi que patrullaban no hacían nada para sofocar las crecientes tensiones. De hecho, la relación entre los shinobi de linaje y los que no lo son se estaba volviendo tan mala como la de los aldeanos. Por eso el padre de Mei Terumi había insistido en que ella se mantuviera alejada de los extraños y no se acercara a los demás a la ligera, incluso si parecían amables. No la entenderían, insistió su padre. El miedo que los residentes normales de Kiri tenían hacia aquellos con linaje era casi irracional. Fueron alienados y discriminados, rechazados por las masas.
Peor aún, su padre dijo que la situación estaba empeorando y podía explotar en cualquier momento. Por lo tanto, se suponía que no debía aventurarse fuera de su casa con demasiada frecuencia, pero en este caso no se le podía culpar. Un pequeño crujido que fluía desde un ancho río pasaba justo por la parte trasera de su casa, donde generalmente iba a lavar la ropa y limpiar los platos sucios. Era hija única cuya madre había muerto al darla a luz, por lo que le correspondía ocuparse de las tareas del hogar mientras su padre se ganaba la vida. Era una vida tranquila, sin apenas interrupciones inesperadas, y esto le sentaba muy bien a Mei. Era mucho mejor que las condiciones en la Academia Shinobi de Kiri. Se estremeció solo de pensar en ello, todavía reflexionando sobre amargos recuerdos. Inclinándose junto a las aguas poco profundas del arroyo, hizo un rápido gesto con la mano y talló una pequeña cuenca en el suelo que conectó con el arroyo. El agua comenzó a llenar el recipiente casi inmediatamente antes de que ella sumergiera la ropa sucia de su familia dentro y comenzara a enjabonar las prendas con jabón de lavanda, formando burbujas en sus dedos. Tarareando para sí misma, se suponía que había sido simplemente otro tranquilo día libre en la academia, pero esta vez fue diferente. Se puso de pie abruptamente, aturdida e insegura de qué debía ser, mientras una persona que flotaba inmóvil en el agua se acercaba gradualmente a ella. Su ropa estaba rota, completamente irreconocible y no eran más que tiras de tela que se aferraban a él obstinadamente. Laceraciones y franjas de sangre seca cubrían su piel en una horrible visión roja. Peor aún, pequeñas lixiviaciones encontradas río arriba se atiborraban de él libremente, con sus cuerpos abultados en bultos morados del tamaño de un dedo. Su padre le había dicho que no interactuara con extraños y otras personas, pero la persona frente a ella no hacía ninguna de las dos cosas. Era alguien de su edad, más o menos 1 o 2 años mayor, que poseía el mismo tono de cabello castaño rojizo que el suyo. Por mucho que considerara la idea de ser cautelosa, no había manera de que un compañero de su edad que fuera tan brutalmente herido representara una gran amenaza y, por lo tanto, actuó basándose en la bondad que había dentro de ella. Vacilante, lo sacó del arroyo y lo llevó a su casa. Gracias por leer. Nota. Los capítulos 3, 5, 6 y 7 de Magusamon Ninjas han sufrido algunas ediciones. No tuve suficiente tiempo para mejorar la calidad de la escritura, pero lo que sí hice fue intentar que la historia fluyera mejor. Mirando hacia atrás en mi propia escritura, es solo ahora que veo la diferencia con respecto a cómo solía escribir. 00 Patreon.com/Parcasius